La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución. Vemos aquí, hoy estamos dedicando la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. De ahí, mis hermanos, que el Evangelio hoy nos pone de manifiesto la barca. Y la barca representa la iglesia. La iglesia que va remando mar adentro y con vientos contrarios. Representa la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas, que vamos también caminando en contra de la corriente del mundo. Pero la importancia de que Jesús esté en la barca. Si Jesús está en la barca, no hay que temer. Por otro lado, vemos a Jesús que se retira a orar. También nos invita a cada uno de nosotros, mis hermanos, a retirarnos a orar, a la intimidad con el Padre. Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, pues los amigos de él, los discípulos, los apóstoles, ven un fantasma y tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, gritan. De aquí entonces queda de manifiesto que cuando tenemos miedo, el miedo nos hace ver fantasma, el miedo nos hace ver las cosas como no son. Fíjate que por el miedo no eran capaces de reconocer a Jesús. Y vemos entonces que Pedro dice: «Si eres tú, pues invítame yo quiero caminar sobre las aguas». Y le dijo Jesús: «Ven». Pedro, mis hermanos, mientras miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Y es también lo que nos pasa a nosotros. Cuando miramos a Jesús, caminamos por encima de las dificultades del mundo. Caminamos por encima de las adversidades. Dice la palabra que cuando Pedro miró hacia abajo, porque tuvo miedo, porque dudó, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. Lo mismo también pasa con nosotros. Cuando descuidamos la mirada de Jesús, nos hundimos. Nos hundimos porque es imposible caminar por encima de las dificultades si no estamos mirando a Jesús. Hoy es un día, mis hermanos, mis hermanas, para que revisemos si estamos confiando, si estamos mirando a Jesús. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Que el Señor arranque de nosotros todo miedo en el día de hoy y nos permita caminar por encima de las dificultades, de las adversidades. Dice la palabra que cuando Jesús amainó el viento, cayó el viento, pues los hermanos se postraron delante de él, reconociéndolo como su Señor, como Dios. Que hoy también el Señor podamos reconocer al Señor como el Dios de nuestra vida, en nuestra barca,
y que dejemos que Jesús se monte en la barca de nuestra vida, en la barca de nuestra familia, en la barca de la iglesia, sabiendo que por fuerte que sean los vientos, por fuerte que sean las dificultades, si Jesús está montado en la barca no se va a hundir, porque el capitán, que es Cristo, tiene el control. Señor, nos encomendamos delante de ti y pedimos que nos dé la gracia, Señor, de mantener la mirada firme en ti. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar.